mi voz. Silvestre, ¿estás ahí? Sexy, profundo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Que la voz de Silvestre también. Muy Hola, bien, ¿y Silvestre. tú? Creía que era un lindo gatito. No, yo bien. ¿Por qué me dicen Piolín? Todo bien aquí. Si eres como violincita. Todo bien. en orden, Silvestre. qué gusto. Saludos acá, Fausto, Silvestre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora sí que reportándome en el sentido de ayer quedamos en platicar un poco de lo que es el día de ayer, que fue Francis Ford Coppola, que es el día especial o el día intermedio y uno de los días especiales, y cómo había sido la visita del maestro Francis Ford Coppola al Festival de Cine de Morelia. Ya vi ayer Megalópolis. ¿Y qué tal? Pues ahí te va. Sí, es una película, te puedo comentar que yo la podría ver de dos maneras. Puedes ver la película de Coppola de primera forma con esta copolitis, que es verla con la emoción, obviamente, de ver al director, de ver a un maestro, de ver las frases que te está diciendo. Frases ayer en la conferencia de prensa y antes de recibir su medalla fue ahora sí que una serie de discursos muy interesantes, lo que él trae, lo que él propone. Y por eso es la primera opción para ver esa película, es con todo esto y esto que te está llegando de información de un director. Sin embargo, como hay que ver la película, es como un ente, como siempre hay que ver una obra separada de el libro, de la obra de teatro, separada de la película anterior, separada de lo que sea, y tiene que ser una obra que se cuente por sí sola. Si la vemos como una película que se cuenta por sí sola, es una película muy interesante, pero es una película que le tiene muchísimas fallas en cuestión de armado, que quiere decir muchas cosas. Yo te puedo decir, o les puedo comentar que a mí se me hace una similitud muy interesante. Es como si un estudiante de comunicación, mis alumnos de comunicación, la primera vez que le dices tienes que entregar un corto, vas a hacer un video, y meten todo lo que saben en su vida, todo lo que han vivido en 18 años, lo que creen que han vivido o van a vivir, ya sabes, de problemas, de identidad, de violencia, de cuestiones sexuales, de género, de todo lo meten a lo mejor en el primer cortometraje por la simple y sencilla razón de que no saben si van a volver a dirigir una historia en un futuro. Y con Coppola aparece eso, y lo cual es muy interesante que lo haga a sus 83, 85, 84 años, en donde está metiendo muchos temas, muchísimos temas, muy interesantes todos, pero a la hora de pegarlos es en donde a final de cuentas vienen los problemas. Es la hora de estar amalgamando tantas cosas. Es un hombre que se ha dedicado a hablar, por ejemplo, de entre los temas en los humanos. Te dice, nosotros somos los humanos, somos una familia. Yo tengo primos, dice, todos los que estamos aquí reunidos somos unos primos, los que estamos en la conferencia, dice, tú uno es el primo del otro. Y entonces ve a la raza humana como una raza de genios y que podemos modificar la humanidad y podemos modificar al universo. Entonces, esa idea, métala. Otra idea, las películas te dice que a final de cuentas fueron siempre un fracaso, todas sus películas fueron un fracaso y después ya llegaron y el tiempo es el mejor para poderlos colocar y va a ser el mejor juez para poderlo colocar. Habla de las utopías, habló y cuando dijo, cuando podamos hablar entre todos y hacer preguntas sin miedo, es cuando realmente vamos a haber alcanzado las utopías. Habló de periodismo, jefe, habló y dijo el periodismo, esta frase la voy a citar, dice, el periodismo es hermoso y sumamente valioso, pero para mantenerse vigente está sucumbiendo ante la información sin fuente y cediendo como si fuera un clickbait, como si fuera nada más mandando como si fuera anzuelos, como si nos dedicamos, el periodismo se ha dedicado a sacar anzuelos para crear lo que son views y lo que son cosas en los medios. Es una tragedia extraña lo que el periodismo dice, que el periodismo va a terminar como se conoce y se va a transformar en otra cosa, que es de las cosas más maravillosas que ha creado el ser humano, la parte del periodismo. Habla sobre el arte y la frase que conlleva todo lo que es Megalópolis, te dice, el arte solo es arte cuando es suficientemente libre como para tomarse riesgos. Todo esto a la hora que lo ves en su película te cuadra perfecto Megalópolis, te cuadra muy bien, más basada en lo que se llama la conjuración o la conjuración de Catalina, que es un plan para tomar el poder de las Fuerzas Armadas en Roma en el año 63 a.C.
todo eso súmale. Entonces, y si le metes que tiene todas las películas que él amó y todas las películas que a él le gustan, ves Ben-Hur, ves a Fellini, ves Lo que el viento se llevó, ves Amor sin barreras, ves musicales, ves todo, más aparte rompiendo cuarta pared, sale un cuate, hacen un performance, se prende el teatro a la mitad de la película y sale una persona del público a hacer una entrevista con Adam Driver que está en la pantalla, que yo no sé cómo le vayan a hacer, obviamente en las siguientes funciones de Cinépolis. Es un hombre de 84 años, está rompiendo el lenguaje, que está proponiendo nuevas cosas, que tiene mucho más la visión del artista, de la arquitectura, de las utopías, pero otra vez, a la hora que juntas que con una situación de thriller, con una situación de un pleito de un arquitecto con otro, de una cosa un poco más armada, es donde le falla. Yo entiendo por qué la gente no le ha gustado, no ha sentido la película como una gran película. Yo les puedo decir que a mí me gusta mucho más el ejercicio de salir del cine provocado. A mí me gusta más salir de una película con un café, con que te dé para una conversación y que te dé obviamente para llevártela a tu casa. Sería terrible salir de una película de Coppola diciendo, pues está padre y luego, ¿qué tengo que comprar en el súper? Eso es lo maravilloso que tiene Megalópolis. Creo que hay que verla mínimo 2 veces. Así hasta ahorita. Qué padre, Silvestre. Te oímos muy bien, pero estamos teniendo un poco de problema con la conexión. Pero qué buena crónica hiciste, cara. Qué reseña de la película. Ya la quiero ver. Se entiende muy bien. Aplausos. Porque los detractores, ¿no? Como la forma en que lo cuentas, Silvestre, entiendes por qué podría no encajar en el gusto de la gente. Claro. Muchas gracias, Silvestre. Te amo. Bye. Un saludo, gracias. Nos vemos mañana. ¿Cómo no? Bye. Y aquí está Gustavito Prado. Hola, ¿cómo estás, Que te Adela? pongan...